comienzo podemos ver que los orígenes de la tecnología óptica se remontan en la antigüedad. Los primeros espejos se hicieron de cobre pulido y bronce, más tarde de espéculo, una aleación de cobre rica en estaño. Para entender la óptica, primero hay que hablar de la luz, ya que la óptica se define como la parte de la física que estudia la interacción de la luz. La luz natural tiene su origen en las reacciones nucleares de los astros. En cambio, la luz artificial surge de cuerpos incandescentes que emiten energía en forma de radiación. Existen varios postulados de la luz que son importantes para entender la óptica, entre los cuales se encuentra que la luz viaja de forma rectilínea. Puede ir y venir por el mismo camino y sus características se mantienen constantes siempre y cuando su medio sea homogéneo. A esto se le llama reversibilidad de la luz. La reversibilidad de la luz es la reflexión que ocurre cuando nos miramos en un espejo perpendicularmente. Es, por ejemplo, cuando incides un rayo de luz hacia un espejo y este vuelve a regresar por el mismo lugar, está siendo reversible. La reflexión regular ocurre en superficies pulimentadas y se cumple el ángulo de incidencia que sea igual al ángulo de reflexión. Como consecuencia directa de este fenómeno es la imagen en los espejos planos y curvos, que es el convexo y el cóncavo. En el cóncavo, la curvatura o superficie que resulte similar a la parte externa de una esfera, y en el convexo ocurre lo contrario, o sea, es la parte interna de la esfera. En los espejos planos podemos ver el reflejo de una manera perpendicularmente, o sea, esto se refiere a que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reversibilidad. En los espejos curvos, la diferencia de los espejos planos es que las imágenes presentan características diferentes de acuerdo a la posición del objeto de donde se esté observando. Reflexión. En una interfaz entre dos medios transparentes como el aire y el cristal, donde se produce una discontinuidad de salto, cuando un haz de luz alcanza tal interfaz, siempre hay una parte de la luz que se esparce hacia atrás y a este fenómeno se le denomina reflexión. Aquí podemos ver cómo un rayo de luz se incide sobre una superficie en la cual es esparcido hacia atrás con el mismo ángulo y la misma dirección. Interna. Es el fenómeno que se produce cuando un rayo de luz viaja a través de un medio de alto índice refractivo hacia un medio de menor índice de refracción. Cuando un haz de luz incide sobre una superficie más densa, cambia su longitud y su velocidad, al hecho que los rayos incidentes se desvíen del camino, como lo demostró Newton, se le llama refracción. Índice de refracción. El índice de refracción nos indica el valor de la rapidez de la luz en cualquier medio en que ella pueda propagarse. La refracción de la luz cumple con la llamada ley de Snell. Cuando la luz se refracta puede ocasionar fenómenos que se relacionan con la posición aparente de las cosas o de los objetos. Un objeto sumergido en el fondo de un estanque es visto en la posición P desde un observador O ubicada a cierta distancia de él. Un ejemplo de esto podría ser en un vaso de agua con un lápiz dentro del vaso. Esto nos da la refracción del objeto, que en este caso sería el lápiz. El índice de refracción se clasifica en relativo y absoluto. El relativo es la comparación de la rapidez de la luz entre dos medios distintos en el vacío. En el índice absoluto, la luz alcanza su máxima rapidez en el vacío. Esta es cuando pasa de un medio y se refracta y cambia su valor. El fenómeno de la refracción generalmente está acompañado de otros fenómenos observables, como lo pueden ser la refracción y la transmisión. Uno de ellos se refiere a que parte de la luz incidente es reflejada por un